Bueno, ya casi llega el final de este especial de Mesa Capital y yo simplemente quisiera pedirles a nuestros invitados, a Elena, a la doctora Buitrago, a Daniel, una brevísima reflexión final. ¿Qué falta? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este proceso? ¿Será que vamos a tener verdad, justicia y reparación para las víctimas del Palacio de Justicia? Elena. Dos cosas quiero mencionar. Primero, la importancia que tienen los operadores de justicia que se comprometen realmente con su trabajo. Los avances que hubo en el caso de mi papá durante la época que estuvo a cargo la fiscal Ángela María Buitrago, pues son un antes y un después. Y es algo que no solamente tiene que ver con nosotros como familia, sino es sentar valores morales para todo un país. Y es una lástima pues que sean la excepción. Y bueno, y lo mismo pues los periodistas como Daniel Coronel, que también bajo amenazas terribles tienen que luchar para poder hacer su trabajo. Y bueno, ¿y cómo impacta esto en la vida de quienes sufren directamente de esta violencia? Entonces, bueno, yo quiero aquí dar las gracias a las personas que arriesgan todo y que se comprometen con su trabajo y con el dolor de los que sufren. Y por otro lado, quiero terminar diciendo que tenemos que empezar a entender que la toma y retoma del Palacio de Justicia no fue un combate más entre guerrilleros locos y el ejército, no fue, y así se ha querido tratar. Esto ha sido gravísimo en términos de institucionalidad, es un ataque, es que a uno no le cabe en la cabeza, cualquier persona de otro país, que el ejército ataque a la rama judicial, el ejecutivo esté a pocos pasos y no hagan nada, y no pase nada, y nos creamos el cuento de los buenos y los malos. Este suceso tuvo implicaciones muy, muy fuertes para todos, no para nosotros como familia nada más. Tenemos que empezar a entender y reflexionar más sobre lo que significó la toma y retoma del Palacio de Justicia para todos como país. Doctora Buitrago, una reflexión final. Yo creo que es importante entender que la responsabilidad es de todos los colombianos en su momento, de no haber dimensionado tampoco el hecho de lo que había sucedido. Digamos que aquí hay lo que dicen los mexicanos, un parteaguas entre el antes del holocausto del Palacio y el después del holocausto. Siempre estoy viendo que una de las características fundamentales que debe promoverse en la sociedad es la necesidad de entender que la labor de la fiscalía, de los jueces, debe ser una labor acorde con la responsabilidad social que tiene frente a las investigaciones. Eso creo que es un tema en donde se debe incidir muchísimo en la necesidad de entender que la fiscalía y la justicia deben darle un servicio a la comunidad. Y desde ese punto de vista también entender que aquí yo voy a hacer una discrepancia en términos de labor de la prensa y labor de los periodistas. La labor de los periodistas fue tan buena que si no se hubiera contado con la labor de esos periodistas, no hubiéramos podido reconstruir la historia. ¿Qué pasa con las grandes firmas de prensa, radio, televisión? Fíjense que también nosotros recorrimos toda la prensa escrita y muchos de estos hechos estaban narrados por un periodista, pero nunca quisieron ser objeto de análisis tampoco por la justicia. Y sobre esos supuestos también, fíjate que entonces cada quien pone su grano de arena en estas masacres y en estos hechos tan lamentables. Y yo sí quisiera rescatar que se debe formar gente con valores respecto a la función. Y lo último que puedo decir también es que Colombia sigue dividida en dos clases. No solo es el tema del Palacio de Justicia, no son los desaparecidos y los hijos de los magistrados, son las dos concepciones de dos hemisferios totalmente diferentes que autorizan a unos a desaparecer, a matar, a controlar, a acabar, a exterminar, y a otros a ser objeto de ese exterminio.
Colombia no ha acabado. Colombia sigue en esa dinámica. Colombia sigue en la dinámica de creer que solo unos tienen la verdad y otros son precisamente los que no tienen la verdad. Y eso creo que también hay que reflexionarlo. Sobre esos supuestos, cuando nosotros vemos el Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia está hoy en Colombia. El Palacio de Justicia significa los miles de desaparecidos de Colombia que no han sido investigados, las miles de ejecuciones extrajudiciales que tampoco fueron interés de la justicia. Aquí hubo ejecuciones, violación de los principios de DIH, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas. La cantidad de crímenes que están sin investigar en el Palacio de Justicia son todos. La cantidad de mentiras que se dijeron y se siguen diciendo son muchas. Así que yo creo que solamente poner en blanco y negro esto traerá en algún momento reconducir al país a entender, no somos buenos y malos. Generamos también esa dicotomía para ganar espacios y creo que eso también debe acabarse. Daniel, una reflexión final para cerrar este especial. Un poco retomando lo que decía la doctora Buitrago, yo creo que históricamente los periodistas en Colombia han sido mejores que los medios. Los periodistas debemos saber que no trabajamos para los dueños de los medios, que no trabajamos para los gerentes que firman los cheques. Trabajamos esencialmente para que los ciudadanos puedan saber lo que pasa. Y a veces, para poder contar lo que la gente necesita saber, uno entra en contradicción con los dueños de los medios y a veces se tienen que quedar sin empleo y a veces lo amenazan y a veces lo matan. Pero pues el trabajo viene con eso y nosotros tenemos que cumplir con el trabajo de buscar la verdad que le sirve al ciudadano, no la que le sirve al poder. El periodismo debe ser esencialmente un contrapoder.